nosotros no teníamos producto, era un Skype. Piensa que el equity es lo más valioso de la empresa. Da equity con cuidado y con cabeza para los perfiles que realmente sean los necesarios y ver en qué te pueden aportar valor. No contactaba con fondos que están enfocados en otros sectores. O sea, hay 3 países especialmente que están a la cola, ¿no? de hablar inglés, que son Francia, Italia y España. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Product Hackers. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Moreno, cofundador y CEO de Tuenix, que en 2020 facturó 300.000 euros y el año pasado, en 2023, ha pasado a facturar 7,2 millones de euros, ayudando a otras empresas a formar a sus empleados en idiomas, especialmente en inglés, si no me equivoco. ¿Qué tal estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, también nos acompaña Javi Nieto, CEO de Product Hacker School. Y vamos a charlar de formación, vamos a charlar un poco de todo, de ventas, bastante también. Así que, ¿qué te parece, Jorge, si empiezas contándonos un poco qué es Tuenix, cómo lo ves, ¿no? Y cómo nace? Vale, genial. Básicamente Tuenix es una plataforma de formación. O sea, efectivamente ayudamos a profesionales a que pierdan ese miedo a hablar inglés de una vez por todas, ¿no? Sigue estando ese problema, ¿no? en la sociedad. Y lo hacemos, pues bueno, mediante conversaciones de 26 minutos al día con profesores de todo el mundo, ¿no? Donde el objetivo es que el usuario pues gane la confianza que necesita en su día a día para que pues no le dé miedo hacer una presentación en inglés o, bueno, cualquier tipo de situación que se encuentre. No queremos que el usuario aprenda sobre temas genéricos, ¿no? Que seguramente todos hayamos vivido, ¿no? en academia, sino que queremos que nuestros estudiantes aprendan sobre temas muy específicos, ¿no? Que le pueden ser útiles en el día a día. Ya sea, pues, oye, para un CEO puede aprender sobre cómo levantar una ronda de inversión, es decir, o puede aprender sobre, no sé, cómo hacer entrevista a trabajo. Hay temas relacionados con incluso inteligencia artificial, data, es decir, hay temas muy, muy específicos para ese tema, bueno, para ese día a día de cada uno, ¿no? Y bueno, intentamos que sea lo más sencillo para el usuario, es decir, le proporcionamos 24/7, pueden reservar con 15 minutos de antelación, o sea, para aquellas reuniones que se cancelen, ¿no? Y aprovechan ese momento Tuenix, y sobre todo con una metodología pues, que no sea aburrida, ¿no? Que no sea la que nos ha enseñado durante toda la vida, sino que sea algo dinámico y enfocado en la conversación, que es lo que realmente pues, las empresas a día de hoy están demandando. Nos estamos metiendo a el inglés enseña mal. Estamos volviendo ahí. Bueno, no es que se enseñe mal, sino que las necesidades de la empresa, al menos por donde nosotros nos enfocamos, es diferente. Es decir, es verdad que hace unos años se pedían muchos títulos, ¿no? Es decir, todos seguramente hayamos hecho el B1, ¿no? O el B1 o el B2 de Cambridge, pero a día de hoy, es decir, ya no se pide esos títulos. O sea, se pide que tú efectivamente sepas hablar en inglés. O sea, o al menos eso es lo que nos encontramos en empresas, ¿no? ¿Y cómo es eso de no dais título, me imagino, o tenéis algún tipo de certificación para que la empresa pueda tener como esa validación de parte de sus empleados? Sí, nosotros damos un certificado cuando un usuario acaba un microcurso, es decir, acaba un microcurso relacionado con, pues no sé, experiencia usuaria. ¿Vale? Eso incluso los propios usuarios pueden subirlo a LinkedIn, o sea, pueden simplemente como forma de decir, vale, he aprendido sobre este curso y soy capaz de hablar sobre esto, ¿no? Es una forma también de demostrar a la empresa. Pero realmente la empresa en todo momento, desde que empiezan con Tuenix, saben el nivel primero, porque es verdad que puede ser que no sepan el nivel realmente en el que está el usuario. Lo primero que hacen es realizar una prueba de nivel y luego pueden ver cómo va evolucionando. Es decir, si va evolucionando tanto en gramática, en fluidez, en pronunciación o en la expresión como tal. Vale. ¿Y cómo nace Tuenix? Me ha tomado la pregunta. Justo, ¿cómo nace? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó hemos dicho, en el año 2020? Pues curioso. Bueno, realmente Tuenix nace en el 2017. ¿Vale? Es decir, pero eso, o sea, de entre el 2017 y 2020, bueno, fue bootstrap total. De hecho, o sea, nace recién salido de la carrera. Bueno, incluso cursando la carrera, yo siempre he sido el típico alumno que ha suspendido inglés.
en el colegio, en la academia, o sea, y tuve que aprobar los exámenes, ¿no? Porque los exámenes de inglés porque te obligaba la universidad. Y la forma en cómo aprendí realmente, o sea, fue convirtiéndome en profesor de inglés. Es decir, hubo un momento en el cual ya me aprendí todos los trucos que se podían conocer, ¿no? Para aprobar un examen, para aprobar ese famoso B1, y me di cuenta, o sea, luego pues, aprobé el B1, aprobé el B2 posteriormente, y luego me di cuenta de que había muchísimas personas que estaban en la misma situación que yo, o sea, que le daba mucha vergüenza hablar en inglés o que estudiaban mucha gramática, pero a la hora de mantener una conversación, pues era muy complicado, ¿no? Porque te quedas bloqueado o porque simplemente tenías mucha vergüenza. Y entonces, de ese modo, bueno, por la universidad colgando carteles, ¿no? O sea, para tratar de captar a usuarios. Y llegó un momento donde, pues, con 22 años, me encontré con 15 alumnos, ¿no? Dando clases de inglés. Entonces me di cuenta de que había un mercado, bueno, que había algo, realmente. Finalmente dejo eso para irme a China por una beca de la universidad y llevo a cabo el proyecto de Twenix desde allí junto con mi socio Dani, que él sí que estaba en Almería. Y ya, bueno, después de esa andadura por China, nos seleccionan de un programa de emprendimiento, o sea, de Telefónica, y ya, bueno, pues ya me vengo a Almería y empezamos a desarrollarlo desde 2017 hasta 2020, o sea, buscándonos en la vida como podíamos, haciendo muchas estrategias de growth hacking, es decir, contactando por LinkedIn a, bueno, directores de recursos humanos, CEOs, bueno, cualquier tipo de perfil de responsabilidad. Y la verdad es que fue curioso porque desde 2017 hasta 2020 nosotros no teníamos producto. O sea, es decir, era un Skype. O sea, era un Skype. Los profesores eran personas de Erasmus. Es decir, gente que... Oye, estudiantes, entiendo. Claro, estudiantes de Erasmus que querían ganarse un extra y se metían en vuestro Skype. Total, nosotros podíamos pagarle muy poco, o sea, decir, y así fue realmente como empezamos a validarlo. Es decir, pero claro, fue curioso porque a pesar de no tener ese producto, o sea, decir, había empresas como, oye, pues un Cabify, Jazzir, Decathlon, Puma, este tipo de empresa que decidió convertirse en cliente. Entonces, la verdad es que nos abrió los ojos, ¿no? Porque nos hizo ver que el mercado, o sea, era enorme. Entonces, a partir de 2020, se verá que durante el año 2019, que también dejamos Almería y nos fuimos a Barcelona a otro programa de emprendimiento, ahí entramos en pleno ecosistema de... ¿A qué programa de emprendimiento, perdona? A Connector. Vale. Sí, y entonces entramos en ese programa y empezamos a conocer muchísima gente del ecosistema y, bueno, hacemos la primera ronda de inversión. Y ahí empezasteis a construir el producto. Sí. Bueno, realmente, es decir, tomamos acciones importantes, ¿no? Como por ejemplo, éramos 2 socios únicamente. Dani, que se encargaba de la parte de operaciones y de productos, y yo me encargaba de la parte de venta, pero realmente estábamos construyendo una startup sin tecnología. O sea, es decir, no tenía sentido, ¿no? Por eso fue por lo que decidimos incorporar a un CTO y también como cofundador dentro de la empresa. Y no solamente que lo incorporamos en 2019, que eso la verdad es que supuso un antes y un después, pero también en 2020 incorporamos a un CFO y también como co-founder que, bueno, que también tuvo un papel importante para los próximos años a nivel de ronda de inversión. Comenta qué papeles importantes tuvieron que desempeñar estas 2 personas que sobre todo quizá vosotros no podéis hacer por poco o por habilidades o lo que sea y que desbloquearon, porque me parece bastante interesante. Sí, pues mira, a nivel de tecnología, es decir, el papel fue, es decir, cómo transicionar, ¿no? De ese MVP, por así decirlo, de tener un Skype y tener diferentes programas, o sea, tener diferentes programas donde hacíamos la gestión de reserva de las clases, ¿no? O del contenido, o de dónde se realizaba la videollamada, a unificarlo a una única plataforma donde, bueno, pues el usuario podía tener la experiencia completa. Eso la verdad es que supuso un antes y un después a nivel de retos de conversión. Porque nosotros, cuando íbamos a vender la empresa, piensa que la demo, a día de hoy estamos muy acostumbrados, ¿no? A una demo, una plataforma, o sea, todo súper fácil, pero en ese momento yo tenía que mostrarle 3 plataformas para que viese cómo funcionaba. Entonces, era como muchas barreras de entrada y a pesar de eso, conseguíamos convertir. Supuso... ¿El CFO?
Sí, y el CFO supuso también una entrada muy, muy importante para nivel de crecimiento por ronda de inversión que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años, ¿no? O sea, a lo largo de estos años hemos conseguido cerca de unos 7 millones, ¿vale? Entre equity y deuda, que eso al fin y al cabo pues lo que nos permitió fue poder ampliar equipos, a poder invertir mucho más en productos, bueno, y pasar de esos 300.000, ¿no?, que comentaba al principio en 2020 a facturar 7,2 el año pasado. ¿Tienes algún consejo o algún aprendizaje de este proceso de selección? Porque entiendo que fichar un CTO, fichar un CFO tiene que ser algo bastante hardcore, ¿no? Es core para tu equipo, es core para el crecimiento, es core para la startup. ¿Qué consejo nos recomendarías o recomendarías a toda la audiencia que está buscando esa mano derecha, mano izquierda? Pues aquí, la verdad es que considero que tuvimos mucha suerte, ¿vale? Porque, o sea, a nivel de cofundadores, o sea, yo creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, más allá de la idea, o sea, si no tiene un equipo en el que confíe iba a decir 100%, al 200%, y que cada uno aporte algo fundamental para el negocio, es muy, muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, para el CTO, lo conocimos porque él fue la persona que lideró el proyecto, es decir, lideró el proyecto de crear una plataforma cuando trabajamos con una agencia de desarrollo. Entonces, claro, o sea, ya teníamos mucha relación y cuando salió de esa agencia de desarrollo, bueno, pues le tiramos la caña, la verdad. Y tuvimos la suerte de que hubo un fit brutal, es decir, tanto a nivel de cultura de empresa, como que también tenía muchísimas ganas de poder participar al proyecto y de aportar a esa visión. Y la verdad que fue un acierto. Oye, pues siguiendo con el capítulo CTO, CFO, quiero preguntarte sobre cómo convences a otras personas, ¿no? Porque entiendo que sois una startup, por lo que me dices, no tenéis plataforma, tenéis un entramado de plataformas, una mezcla. Tenéis una promesa. Tenéis una promesa. ¿Cómo consigues que estas personas tomen la decisión de dar el salto a vuestro proyecto? ¿Tenéis que ofrecerle un paquete accionarial? ¿Habláis de Phantom? ¿Habláis de variables? ¿Objetivos? Y también, ¿en qué punto entran? O sea, no es lo mismo entrar el empleado número 5 que el empleado número 60, ¿no? Sí. Vale, pues os pongo en contexto. Sí que es verdad que era muy difícil captar este tipo de perfil. O sea, de hecho, también cometimos errores en el pasado, ¿no? Hasta ahora con el CTO. O sea, y dar solamente, ofrecer diferentes posiciones a CTOs, pero sin ofrecer salario, eso no funcionó. Ofreciendo solamente equity, eso no funcionó. Hay que balancearlo un poco. Sí es verdad que era difícil, pero porque teníamos una promesa, pero no solamente la promesa, sino que también teníamos números detrás que nos avalaban. Es decir, para que hagáis una idea, es decir, nosotros cuando le ofrecimos al CTO, o sea, poder incorporarse, ya facturamos 150.000 euros realmente. Entonces, había algo, es decir, había algo a desarrollar. O sea, cuando se incorporó el CFO, o sea, ya facturábamos 300.000 euros. Entonces sí que había algo que había que seguir explotando, pero que, oye, pues necesitamos del seniority, ¿no?, de estas dos personas para poder llevarlo a otro nivel, porque tanto Dani como yo, cuando empezamos el proyecto, éramos muy, muy jóvenes. De hecho, una de las partes de la cultura, ¿no?, que siempre hemos intentado transmitir ha sido el bajo ego, ¿no? Es decir, el que no existe el ego, sino que tenemos que traer a personas mucho más senior a la empresa para aportarnos conocimiento y también pues, poder ampliar la visión que creemos que así como se construye la empresa. Pero sí, en ese caso, para poder atraer a estos perfiles, o sea, tuvimos que tirar tanto de equity como de Phantoms. O sea, stock options, ¿no? Sí, con un programa de vesting, es decir, al cabo de 3 años, que luego se va renovando, ¿no?, en cada ronda de inversión, y de ese modo, pues, o sea, a nivel de salario no era, desde luego, no era lo que había en el mercado porque no lo podíamos permitir, pero era salario promesa, o sea, equity real. Qué guay. Y una pregunta, ¿por qué levantasteis deuda? Sí, bueno, porque, a ver, aquí llega un punto en el cual te incluso más rentable, ¿no?, que ofrecer equity. O sea, piensa que el equity es lo más valioso de la empresa. Es decir, nosotros conozco muchos emprendedores que dan muchísimo equity a la primera ronda y luego cuando van a levantar la serie A, serie B,
ya se encuentra con que tiene un 10%, un 20% de la empresa, y eso al final, a largo plazo es un problema. O sea, tendrá que tener muchísimo cuidado con el equity. O sea, que hay mucho difundido, ¿no? por internet, ¿no? De que, oye, da el equity para atraer ese talento, pero, o sea, da equity con cuidado y con cabeza para los perfiles que realmente sean los necesarios y ver en qué te pueden aportar valor. Porque luego, a largo plazo, si quieres ser una empresa de venture capital o quieres una empresa de muchísimo crecimiento, es lo más valioso que tienes. Claro, 100%. ¿Qué te parece si hablamos un poco de cuando empezáis a acelerar? No sé qué punto es. No sé si es cuando empezáis a facturar 300.000 en 2020 con el COVID y el remoto, pero ¿cuándo es el punto en el que empezáis a acelerar y qué estructura empiezas a generar por debajo? Quizá a nivel de ventas, que es donde tú tienes más know-how. Sí, fue en 2020. Es decir, en 2020, o sea, tomamos una decisión, ¿no? Que fue, hacemos la primera ronda de inversión, o sea, una primera ronda de inversión de las 3 Fs, muy pequeñita, fueron 100.000. Con eso nos posibilita, ¿no? Para crear un equipo mínimo, o sea, de 2 SDR más algunos perfiles en producto. Pero 4 meses más tarde, es decir, justamente el día del confinamiento, hay un fondo de inversión aquí nacional, que es JME, que decide apostar por nosotros y hacemos una siguiente ronda de 350.000. Eso fue también un antes y un después, porque yo durante ese tiempo sabía que teníamos 3 meses de vida y o cerraba una ronda o quizá Tony no estaría aquí. Entonces contacté con prácticamente todos los fondos que podía haber en España, contactando con cerca de 40 fondos, de los cuales finalmente a nivel de funnel de conversión, solamente hubo 3 interesados. Es decir, tuve conversaciones por el medio, ¿no? Con muchos de los, con el resto, pero a nivel de poner un term sheet o que iban a poner, solamente a 3, donde el día del confinamiento 2 se echaron para atrás y finalmente JME decidió apostar por nosotros. O sea, que era nuestra última baza. Kudos a JME desde aquí, entonces. Total. Sí. No, la verdad ¿Qué consejos nos darías o les darías a cualquier persona que está en esa etapa de fundraising ahora mismo? ¿Qué has aprendido? Bueno, es decir, yo desde que llevo la parte de ventas siempre he aprendido a ser... a realmente mandar mensajes relevantes y que sean especializados. Es decir, no contactaba con fondos que sabían que no... Es decir, fondos que están enfocados quizá en otros sectores, ¿no? Sino que iba por fondos que, analizaba también si ya habían acabado el fondo o no, porque si han acabado el fondo no pueden seguir invirtiendo. Analizaba qué tipo de fondos estaban en proceso de fundraising, aquellos que pueden invertir en tech. Pero sobre todo lo que me ayudó mucho para poder enfocar fue contactar con los CEOs de aquellas empresas que ya habían sido participadas de estos fondos. Entonces, hice mensajes masivos a todos aquellos CEOs buscando emails por internet con este tipo de herramientas que hay y simplemente pidiéndole opinión. Es decir, al fin y al cabo, entre fundadores intentamos ayudarnos, ¿no? Y darnos ese tipo de consejos para no cometer los mismos errores que hemos cometido anteriormente, y eso la verdad es que me ayudó mucho. O sea, no solamente a entender si ese fondo al que yo voy a contactar iba a ser, friendly o no, es decir, cómo de friendly va a ser, sino también que de esos fundadores a los que contactamos acabaron entrando como inversores en la primera ronda de las 3 Fs. O sea, que también fue un poco excusa, ¿no? Para que fuesen inversores y posteriormente incluso clientes, ¿no? de Twenix. ¿Qué porcentaje de la compañía cedéis en este primer año? Es decir, ¿cómo se queda distribuido el cap table después de esa triple F, la entrada de JME? Pues ahora mismo no tengo el número, pero después de todas las rondas que hemos hecho, los fundadores seguimos manteniendo más del 50%. Qué bueno. Sí. Entre todos, me imagino, ¿no? Sí, entre los 4 fundadores, sí. Más del 50%. Sí. Eso la verdad es que siempre ha sido importante para nosotros y hemos sido muy cuidadosos con el equity y con valoraciones. ¿Y habéis hecho secundario? No. De momento todo para crecimiento de la empresa. Curioso. Vale, ¿sabes? Qué bueno. Sí. Pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poco eso? Levantas ronda, JME, y qué empieza a pasar con esos SDRs y demás. Sí, levantamos primera ronda, es decir, dedicamos ese 2020 a crecimiento, a seguir con el Product Market Fit. Ese año llegamos a facturar 300.000 euros.
donde montamos los principales equipos, ¿no? Es decir, pasamos de ser 3 personas a ser 19 en la empresa, donde empezamos a montar pues equipo de ventas, fichamos a 2 SDR al principio, luego multiplicamos a 4 para generar mucha prospección por outbound, porque al fin y al cabo tenemos que romper el mercado, ¿no? Y decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Y que hemos llegado. ¿Quién era vuestro cliente en ese momento? ¿Quién era el ICP de Tuenix? Recursos humanos, de los recursos humanos de la empresa. ¿Se importaba el tamaño? ¿Cómo? O sea, tamaño, sí, justo. Sí. Realmente el tipo de empresa al que nosotros vamos suele estar entre 50 empleados y 1000. Sí que es verdad que a día de hoy se ha ampliado mucho más. O sea, tenemos empresas que tienen, oye... Es un abanico grande. Sí. Pero lo que nos ayudó mucho, o sea, lo que nos ayudó mucho a generar tracción fue, o sea, una buena estrategia comercial. O sea, eso acompañado con producto, la ejecución, ¿no? Porque cuando empezamos al principio, sí que identificábamos muy bien cuál era nuestro target market. Es decir, oye, vamos a por startups que estén en Madrid, que tengan menos de 50 empleados o más de 50 empleados y que haya levantado una ronda de inversión. Para eso preparas un pitch comercial o un mensaje que sea relevante. Prepara las diferentes objeciones que te puede dar o los diferentes escenarios en los que puede dar. O sea, te pueden decir que no tiene información o que no le interesa porque no lo necesitan o que sí que están contentos con su proveedor, pero que están abiertos a buscar. Es decir, para cada una de las objeciones, es decir, preparamos realmente un mensaje para que no pudiésemos aceptar un no, porque sabíamos que el problema estaba ahí. Y nuestro competidor, o sea, llevaba más de 20 años en el mercado, es decir, era competidores desde el 2000, o sea, muchos de ellos desde el 2000, ofreciendo soluciones desfasadas, ¿no? Y también porque nuestro principal competidor ahí todavía sigue siendo el profesor presencial o la academia presencial que iba a la empresa a juntar a un grupo de personas, pues no sé, un martes y un jueves cada día, o sea, cada mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Eso originaba un pain muy grande. Entonces, la propuesta que nosotros ofrecíamos era pues, diferente y mucho más atractiva para este tipo de empresa. Una pregunta, ¿cómo impactó el COVID? Porque si no hubiese impactado, quizá hubiese escalado igual vuestro negocio, ¿o fue algo que os vino bien? Nos vino bien, sí. O sea, nos vino bien porque, ya digo, más del 50% de la formación, o sea, del 60% de la formación era presencial. Entonces, el COVID aceleró esa transformación digital y, de hecho, lo que pasó durante esos meses de pandemia era que las personas seguían reclamando formación. O sea, el talento no podía parar de desarrollarse, ¿no? Entonces, lo que pedían a recursos humanos era... Necesito una formación de idioma o de inglés que pueda hacer desde casa. En ese sentido, nosotros es verdad que lo aprovechamos. De hecho, tuvimos algunas acciones, ¿no? Para regalar incluso formaciones a empresas que tuviesen formación presencial para que pudiesen hacer esa transición sin cobrarles. De ahí, por ejemplo, salieron clientes como Idealista, o sea, por ejemplo, que a día de hoy siguen siendo clientes. No sé, es decir, vimos una transición que agilizó mucho hacia esa formación online, pero que si no hubiese estado el COVID, pues seguramente el crecimiento hubiese estado, pero seguramente no habría sido tan rápido. Vale. Y cuando ya avanzáis un poco, ficháis esos 4 días, tenéis, me imagino, algún account executive. ¿Qué ticket medio tenéis? ¿Cómo funciona esa estructura? O sea, ¿salen los economics o qué problemas encontráis ahí? Yo creo que ahí hay chicha. Seguro que puedes contarnos cosas. Sí, no, seguro. Sí, mira, al principio, es decir, los primeros 50 clientes, es decir, yo me encargué de cerrarlos. Es decir, tanto cuando me encargaba únicamente de hacer todo el ciclo completo, cuando no tenemos equipo, hasta que empiezan estas 2 personas como SDRs, me encargo yo de cerrar clientes, hasta que luego ya decidimos llevarlo a otro siguiente nivel, porque decidimos que queríamos crecer mucho más. Entonces doblamos la plantilla de SDR, hacemos 4, contratamos a una account executive que yo no dejo de cerrar. O sea, es decir, yo quería estar muy cerca de los clientes para seguir entendiendo el product market fit. Y luego también pues trasladar peticiones a productos, es decir, hacia dónde, qué nos estaba pidiendo recursos humanos, ¿no? Entonces ahí sí que incorporamos también a una account executive que a día de hoy de hecho es la persona que lidera todo el departamento de nuevo negocio. O sea, a nivel de métricas, es decir, no, o sea,
te digo, es decir, el ticket medio era muy bajo, es decir, era, podríamos decir, unos 3.000 euros. O sea, a día de hoy se ha multiplicado por 4 ese ticket. Pero porque la estrategia comercial, es decir, al no ser conocido, la estrategia comercial era muy diferente. Era, oye, no sabes quién soy, confía en mí, haz una prueba de 3 meses y si no te convence, o sea, no te molesto más, ¿no? O sea, esa era nuestra forma de vender. O sea, a día de hoy el discurso y gracias a la marca que también está siendo más reconocida, o sea, ya el producto de 3 meses no podemos ofrecerlo. O sea, también por temas formativos, ¿no? Porque a la hora de aprendizaje, es decir, es muy diferente, ¿no? Que pueda aprender en 3 meses. Puedes hacerlo si tienes mucha constancia y tienes una metodología que te acompañe, pero lógicamente hay que tener un seguimiento, ¿no? Y los contratos que cerramos son prácticamente anuales. Que justo ahí que dices eso de los 3 meses, ¿qué es lo que suelen pensar las personas de recursos humanos para contratarte, ¿no? ¿Cómo valoran el impacto de lo que están pagando, ¿no? A nivel de ROI, que en formación es algo que muchas veces es difícil de medir, ¿no? Sí, no, total, ¿eh? O sea, aquí sí que es verdad que ellos lo que también esperan es, especialmente si utilizan programas como Fundae, ¿no? Donde se pueden subvencionar ese presupuesto que están haciendo, pero luego también, es decir, hay un ROI que es más cualitativo, ¿no? Es decir, una cosa es presupuesto que tú has destinado, es decir, puedes invertir 3.000 euros y que haya un consumo del 90%, lo cual, oye, la gente lo ha utilizado, que es la principal métrica que ve recursos humanos, pero luego también a nivel de cómo han aprendido estos usuarios. O sea, necesitan ver ese outcome, ¿no? De este usuario ha empezado en tal nivel, o sea, en un nivel B1 y al cabo de 3 meses ha superado X niveles, ¿no? No solamente a nivel cuantitativo, que eso es lo que nosotros podemos mostrar desde la plataforma, sino a nivel cualitativo, de parte del propio usuario. O sea, nosotros constantemente le preguntamos a los usuarios cómo siente que están aprendiendo, qué es lo que más valoran de cada clase, puntúan a los profesores. Hay un sistema que mezcla tanto cuantitativo como cualitativo para que el propio usuario le pueda dar feedback a recursos humanos y le dé esa sensación, ¿no? de aprendizaje. Qué bueno. Y cuando vais a por una empresa, ¿el ticket suele ser el tamaño de la empresa completo o tenéis que estar negociando paquetes? ¿Cómo funciona eso? También me parece curioso. Uh-huh. Sí, aquí depende del tipo de empresa. Es decir, nosotros el tipo de estrategia también varía, ¿no? En base a si es una empresa de Tier 3, de Tier 1 o de Tier 2, ¿no? Y lógicamente las empresas que son más grandes, el ticket es mayor porque meten a mayor número de licencias, pero podemos agrandar el ticket tanto ampliando el contrato, es decir, en lugar de hacer un contrato de 6 meses, lo comprometemos a 12, donde sea una formación mucho más estable con menos usuarios, o meter un contrato que quizás se acorta en el tiempo, en lugar de hacer un contrato anual, un contrato de 9 meses, pero metiendo a más licencias, ¿no? Porque una cosa que algo bueno, ¿no? que tenemos es que sabemos que, o sea, año a año, o sea, la recurrencia va a ser de más del 100%, o sea, de revenue. O sea, es decir, todo lo que si en un año generamos 1 millón, solamente al año siguiente, o sea, esa parte de negocio existente ya va a generar el millón. Por lo cual, restando, supongo, el churn que tenéis, ¿no? Los clientes que perdéis por los clientes que hacen esa ampliación de plantilla o de meses, acabáis compensando. Claro, porque se expanden las cuentas. O sea, la empresa empiezan con un número determinado de usuarios, ven qué tal les funciona, es decir, y luego a la siguiente renovación ya es cuando amplían realmente ese número de usuarios, porque ya tienen una validez y una confianza del producto, o sea, y del servicio. Entonces, puede ser que empiecen al principio con un poco de incertidumbre, pero a la siguiente renovación, es decir, amplían el ticket, entonces compensan aquellos logos, ¿no? que no conseguimos retener año a año. Qué bueno. Y esto se ha pasado los últimos 3 años, ¿no? Es algo que tenéis bastante medido. Sí. Cada año, es decir, año tras año, la retención de revenue, es decir, ha ido aumentando. O sea, hasta llegar a tener hasta un 120% de retención de revenue. Qué bueno. Top. Internacionalización, ¿cómo enfocasteis eso y por qué? Sí, verdad, nosotros cuando montamos Tuenix, ¿no? Y sabíamos que el problema era global, es decir, no era que somos muy fuertes, ¿no? En España, o sea, cada vez más, de hecho a día de hoy contamos con más de 850 empresas en el portfolio, pero la realidad es que en Europa, o sea, hay 3 países especialmente que son, bueno, que están a la cola, ¿no? de hablar inglés, que son Francia, Italia y España. Entonces tenía sentido no solamente por necesidad, sino también por facilidad, ¿no? A la hora de
tener mayor control a la hora de cómo vender, había ciertas similitudes, ¿no? En el mercado, o sea, también identificábamos el número de competidores que había en cada mercado, y en Italia, oye, pues había competidores fuertes, ¿no? Que también nos hacían ver que había negocio allí. O sea, de hecho, puede ser incluso un mercado mucho más maduro que el de España. Entonces decidimos arrancar de ese modo, es decir, decidimos arrancar con un squad, igual, o sea, como hicimos en España, pero bueno, la verdad es que aquí sacamos mucho aprendizaje en la parte internacional. ¿Fue local ese squad? ¿O fue o sea, hablabais en inglés o hablabais en italiano? No, siempre ha sido local. Con country manager o algo de ese estilo, ¿no? Antes de entrar en quizás en cómo operáis o cómo habéis conseguido operar dentro de estos mercados, y quiero preguntarte por tu propio modelo mental, ¿no? Oye, ¿cómo tomas esa decisión de este dinero o estos recursos que tengo, en vez de destinarlos en seguir creciendo España, porque creo que todavía hay mucho mercado en España, a empezar a abrir otro mercado, ¿no? Que es una película totalmente distinta, no compone o no ha compuesto tanto la marca que habéis estado construyendo en España para empezar en un mercado desde cero. ¿Qué indicadores o qué tenías tú en la cabeza? Que supongo que ha sido también mucho visceral, ¿no? De entre los socios hablando, oye, queremos abrir este mercado y porque vemos muchas similitudes y queremos reventarlo también en Italia. Pero ¿cómo justificabais esa decisión? Sí, bueno, fue pensando en el largo plazo, y también a nivel de diversificación. Es verdad que siempre hemos sido partidarios de, primero, hacer la marca fuerte en España, pero no podemos dejar el 100% únicamente a un mercado. Es una forma de diversificación y de poder entender, ¿no?, ese playbook internacional a la hora de hacer una internalización más masiva. Pero la realidad fue esa. Genial. Y entrando al caso italiano, que has dicho, creo que es un mercado más maduro. ¿Qué os habéis encontrado? Bueno, no hemos encontrado muchas diferencias. También, también hemos cometido muchos errores también, O sea, que no ha sido fácil la internalización, y de hecho vamos en ese proceso. Claro, por ejemplo, ¿qué errores habéis cometido? Bueno, desde no fichar a la persona adecuada, es decir, la persona adecuada para poder liderar el departamento, hasta tener perfiles directamente italianos en Madrid, cuando realmente hay que vivir el mercado, ¿no?, allí en el propio Italia, porque es un mercado quizá un poco más tradicional, ¿no?, donde se mueve mucho más la parte presencial. Entonces, bueno, intentamos digitalizarlo desde el principio, pero había que entender que era un mercado mucho más maduro y más tradicional. Entonces, pues tenemos que estar ahí. Luego sí es verdad que tomamos decisiones, ¿no?, para poner ciertos perfiles en Milán directamente, y que nos ayude a, pues, tener más presencia. Pero a pesar de eso, es verdad que el mercado ha ido creciendo bien, o sea, ha ido creciendo pues cerca de un 2x cada año, pero bueno, o sea, hay mucho potencial todavía por explotar. ¿Y tenéis pensado algún otro lado? Sí, es decir, tenemos visión hacia Europa, es decir, queremos realmente, oye, ser los líderes en formación de idiomas, o sea, de conversacional. Idiomas, no inglés. Idiomas. Bueno, a ver, a priori empezamos por el inglés, pero claro, cada vez más vivimos en un mundo universal, ¿no?, donde, oye, si hay oportunidades, ¿por qué no? Pero a día de hoy, es decir, estamos especializados en inglés, que es el idioma de las empresas, principalmente. Se me acaba de pasar que estamos hablando de idiomas, Duolingo. ¿Tenéis algún tipo de relación con Duolingo? No sé si partnership o es competencia o cómo, por curiosidad. No es competencia. Es decir, son diferentes tipos de usuarios. Entonces, de hecho, normalmente las personas que usan Duolingo, es decir, al principio, en una fase posterior, seguramente sean usuarios de Twenix. Es decir, se entrenan de una manera diferente, es decir, o el objetivo que van buscando con una aplicación tipo un Duolingo o parecidas, tengo un objetivo mucho más de contenido, ¿no?, de poder coger vocabulario, poder entender mejor gramática, pero una vez que has pasado esa fase, ya es cuando te enfrentas a la realidad, ¿no?, de, oye, vale, me pongo a hablar realmente con un profesor 26 minutos, a ver qué tal se me da, ¿no? Entonces son dos niveles diferentes. Pero se da de forma orgánica, o sea, son complementarios de forma orgánica, no forzáis nada, no sugerís nada. No. Y hablando un poco de producto, hacia dónde va el producto de Twenix, ¿no? Has comentado, ¿no?, has dejado caer, oye, vamos a ser multidioma dentro de X tiempo, no se sabe cuándo, pero
llegaremos a ser multidioma. Queremos seguir expandiéndonos a nivel comercial, ¿no? Por Europa, que supongo que os parece mucho más sexy que hacer la típica de irnos a América. ¿Cómo evoluciona o cómo está evolucionando el producto, ¿no? La plataforma de Twenix? Bueno, aquí la visión, es decir, la visión que tenemos es hacia un producto mucho más universal. O sea, me refiero, nosotros a día de hoy ofrecemos esa conversación, ¿no? de 26 minutos a un tipo de público concreto, pero la realidad es que para poder abarcar gran parte, ¿no? de la cadena o sea, gran parte de la empresa, es decir, no es lo mismo la necesidad que pueda tener un directivo top de una empresa a no sé, por ejemplo, a otro tipo de rango, ¿no? Porque una persona va a necesitar seguramente mucho más contenido, o sea, va a necesitar comunicarse de una manera, o una persona va a necesitar una flexibilidad que otra no. Entonces, en una empresa, pongamos de 500 empleados, que puede ser nuestro target, podemos localizar hasta 4 tipos de perfiles a los que le puede encajar un producto diferente. Entonces vamos hacia crear ese producto universal, ¿no? Para poder abarcar la necesidad de recursos humanos y que no tengan la necesidad de buscar diferentes proveedores para ofrecerlo a todos los empleados, sino que lo puedan centralizar bajo un único proveedor que seremos nosotros. Qué bueno. Y relacionado un poco con lo que comentaba también Lucas de Duolingo, creo que esta conversación la hemos tenido varias veces. Oye, ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en Twenix y cuál va a ser? Sí, bueno, buen tema este. O sea, realmente el tema de las EdTech, ya tenemos puesto ya estamos mirando, ¿no? Hacia allí. De hecho, ya estamos trabajando en la IA. De hecho, nosotros a día de hoy ya utilizamos, hemos implementado muchos procesos con IA, es decir, desde generación de contenido. Es decir, el contenido que antes nos costaba generar pues en 6 horas, ahora, por ejemplo, se hace en 45 minutos. Es decir, y no hay una diferencia notable por parte del usuario. O sea, la calidad sigue siendo la misma. Eso tanto a nivel interno, pero a nivel externo también. Es decir, por ejemplo, uno de los avances que hemos hecho hace poquito era que cuando tú vas a una clase, el profesor te va corrigiendo, ¿vale? Y tú podías tomar tus notas, ¿no? En el sentido de, oye, pues si esta parte de gramática no es así, sino que se dice de otra manera, tú tenías que tomar tus notas y entender bien el porqué, el profesor te lo explicaba. A día de hoy, es decir, eso hemos metido la IA para que también, si te equivocas en pronunciación, si te equivocas en gramática, no entiendes vocabulario o ciertas expresiones, te pueda explicar el porqué funciona así o el por qué es así. Entonces ahí de esa manera lo que hacemos es ayudar también al profesor a que no, bueno, a reducir el tiempo, ¿no? de corregir y empoderar cada vez más a los profesores a que se centren en ese papel, ¿no? De dinamizar la conversación, que lo haga de una manera que sea divertida, que no sea aburrida para el usuario y que sobre todo pues que cuando acabe una clase el usuario tenga ganas de reservar la siguiente, que siempre ha sido nuestro propósito desde el minuto 1. Me parece la hostia. ¿Y vais a llegar a tutores con inteligencia artificial? ¿Alguna versión más light todavía? Es decir, oye, yo quiero que estos empleados utilicen más mi producto y sobre todo porque si están en la plataforma, pues más posibilidades de que sigan reservando más clases y sigan asistiendo a las clases. ¿Hay algún prototipo, algo que tengáis en mente a futuro de tener esta mini versión de tutor con la que pueden estar hablando directamente? Lo digo porque yo soy muy fan. Por ejemplo, estos días he estado por Austria, iba con mis cascos, con mi ChatGPT y simplemente preguntando cosas y hablando en inglés. ¿Qué pasa? Que funciona bastante bien, además. Es una putada porque, claro, tiene un límite, aunque tengas la versión Pro, y si te pasas de ese límite, pues directamente te manda paseo para que, pues bueno, hables dentro de X horas. Joder, si llegáis a crear algo en Twenix similar, algo que nos ayude a poder seguir practicando inglés cuando quizás a lo mejor no tenemos las ganas de meternos en una clase, hablar con una persona, pero sí hablar por hablar, por seguir mejorando, pues yo creo que sería la hostia. Sí, de hecho, a día de hoy han salido muchos productos, o están intentando, ¿no? hacer ese profesor virtual. Sí que es verdad que lo hemos visto más orientado al mercado B2C.
Es decir, no tanto en el mercado B2B. Si en el mercado B2B todavía quedan muchos años para poder demostrar, ¿no?, a un equipo de recursos humanos que solamente que un usuario o un empleado se va a formar únicamente con la IA. Porque al fin y al cabo ahí detrás de eso, tienes que mostrarle un retorno de aprendizaje. Es decir, ese ejemplo que tú has comentado, está bien quizá para pasar el tiempo, ¿no? Pero no con un retorno enfocado al aprendizaje. Pero Sino sobre todo que sea la práctica. ¿no? Tiene que tener como un driver para poder hacerlo que quizá en una empresa no puedes garantizar ese driver, ¿no? O sea, es un poco más lo que te toca hacer. Sí, para nosotros es verdad que esa parte es súper importante, es decir, garantizar la calidad del servicio es súper importante. Lógicamente estamos mirando hacia allí, es decir, pero nuestra visión no es eliminar al profesor, ni mucho menos. Es decir, podrá haber modelos, ¿no?, donde, personas en las que el idioma no sea tan importante, sino que simplemente sea como una forma de práctica o como beneficio incluso, se le pueda llegar a ofrecer, pero realmente donde surge el aprendizaje, a día de hoy, y la tendencia es, tienes que tener a un profesor, que tienes que sentir esa obligación, ¿no? Que luego la tecnología será un driver que se meta para mejorar la experiencia. Pero necesitas el contacto humano para realmente sentirte obligado, ¿no?, a poder aprender y el esfuerzo. Es decir, no puedo dejar de lado el esfuerzo. Y el melón B2C que lo has mencionado, ¿se os ha pasado por la cabeza? ¿Se os pasa por la cabeza cada X tiempo? ¿En algún momento futuro tenéis pensado reconsiderarlo bajo la marca Tuenix, bajo otra misma marca? ¿Qué tenéis en mente? No es un melón que hayamos abierto, la verdad, porque desde que empezamos muy, muy enfocados en B2B, por muchas razones, también por métricas, ¿no? O sea, por el retorno en métrica es infinitamente mejor B2B que B2C para nuestro negocio. Vemos que hay competidores, es decir, competidores nuestros directos que están enfocados en B2C, que están pivotando al B2B o están dedicándole mucho más fuerza al B2B por el retorno que puede haber, y también porque es un sector que todavía está muy poco, que no ha estado tan digitalizado como puede ser un B2C. O sea, en B2C te pueden encontrar soluciones tecnológicas mucho más avanzadas que las que te pueden encontrar en B2B. Entonces, ahí todavía hay mucha parte de seguir disrumpiendo el mercado y donde vemos que hay mucha mayor oportunidad. Sí que es verdad que no tenemos cerrado el B2C. Es decir, a día de hoy cualquier usuario puede entrar en Tuenix, puede comprar un bono, puede realizar las clases como puede hacer un B2B. Realmente. ¿Qué porcentaje tenéis de revenue en ese aspecto? Un 2%. Sí, 2%. De hecho, lo usamos también como palanca, es decir, a nivel comercial, ¿no? De, un usuario puede entrar, puede formarse, luego si te gusta la experiencia, recomiéndaselo a otra empresa. Es decir, no nos cerramos puertas. Vale, qué guay, mola. Ese upsell está guay. Vale, pues si quieres, Jorge, por ir cerrando un poco, y antes de pasarte una ronda rápida de preguntas que queremos realizarte, quiero preguntarte por... Bueno, voy a plantearla de otra manera. Primero, ¿dónde está Tuenix? ¿Dónde os encontráis? Presencialmente estamos en Madrid estamos en Madrid y en Almería. Y luego la gente, hay perfiles que están... Bueno, tenemos perfiles repartidos por España, ¿no? O sea, hay un gran grupo, ¿no?, de personas que están en Barcelona, tenemos otros perfiles que están en Valencia, Granada, Zaragoza, pero los dos grandes polos están en Madrid y en Almería. ¿Habéis tenido problemas para reclutar en Almería? ¿Habéis encontrado talento? Sí. De hecho, sorprendentemente, pero mucho talento técnico. O sea, tuvimos la gran suerte de que nuestro CTO también es de Almería, es decir, y ha hecho una labor, ¿no?, de captar talento, todo el potencial talento que puede haber en Almería a nivel técnico. O sea, queríamos que estuviese en Tuenix. Y no solamente a nivel técnico, es decir, en Almería tenemos perfiles pues que son de profesores, de administración, o sea, de marketing. Hay diversidad de perfiles. Sí que es verdad que en Madrid está el equipo comercial. O sea, gran parte de los perfiles son comerciales. Qué guay. Qué bueno. Y con esto te hilo la siguiente pregunta. Espera, antes de la... Bueno, ¿vas a hacer una pregunta o vas a hacer la ronda? No, voy a hacerle una pregunta. Bueno, pues dispara. Y es sobre qué es Startups Almería.
No esperaba esa pregunta. La tenía preparada el Javi y el gatillo desde antes de empezar. Esa comunidad de la que tú y yo somos miembros. Sí. Bueno, a ver, Startups Almería surge también por una necesidad, realmente. Es decir, cuando nosotros empezamos a montar Twenty, vemos que no hay ecosistema, o sea, de startups o ecosistema tecnológico en Almería de empresa, y tuvimos que salir fuera. A poder encontrarlo, cuando realmente hay mucho talento, o sea, tecnológico en Almería, pero que está escondido. Se verá que hay que buscarlo, pero hay talento, realmente. Entonces, esta iniciativa, o sea, lo que hacemos es encontrar precisamente a ese tipo de talentos, a juntarlo en diferentes momentos, ¿no? O sea, ya puede ser, cuando se pueda realmente, para poder presentar problemas, es decir, presentar retos, hablar entre nosotros, ver cómo lo estamos haciendo, ponernos cara, porque Almería es muy pequeña y realmente se puede aportar muchísimo. Sí es verdad que no tiene, o sea, el fin que tiene, al fin y al cabo, es hacernos conocidos, es decir, darle esa voz, ¿no? De que no únicamente el talento está en Madrid y en Almería, perdón, en Madrid y en Barcelona, sino que está repartido, bueno, por toda España. De hecho, hay muchos fondos de inversión, concretamente JME. Uno de los, o sea, nos gustó mucho porque precisamente lo que ellos valoraban era que les daba igual donde estuviese la empresa. Es decir, apreciaban talento en Córdoba, ¿no? Como puede ser un Genially, o en nosotros, ¿no? En Almería. Justo, pues aquí levantamos la mano cualquier persona que esté interesada en unirse a la comunidad o al menos en conocernos. Pues aquí tiene el contacto de Jorge, lo puede agregar al LinkedIn, también tiene el mío. Y bueno, de momento nos ponemos cara, pero el objetivo también, ¿no? A corto o medio plazo, que podamos hacer algún eventito, alguna cosita más grande, algún sarao en Almería y que más gente se sume al ecosistema. Suena nice. Genial. Oye, Jorge, una pregunta antes de las preguntas rápidas. Hemos hablado un poco de ventas. ¿Qué 3 aprendizajes te llevas de cómo gestionar, escalar un equipo, vender? ¿Qué 3 cosas dirías son claves? Bueno, uno es no solamente ir a mirar el crecimiento, ¿no? Sino mirar la eficiencia. Es decir, no se puede crecer a toda costa. O sea, de hecho, nosotros el modelo de crecimiento que hemos tenido en algunos momentos siempre ha sido sobredimensionado, pero siempre mirando las métricas. O sea, a día de hoy sabemos que, por ejemplo, por cada euro que metes en negocio existente, pues sacas 5. Es decir, pero eso no hubiese sido posible si no, quizás no hubiésemos puesto ese sobrecrecimiento al principio, a pesar de que, bueno, a nivel de productividad no es lo mismo. Segundo aprendizaje te diría que es equipo fundador. Es decir, en ese equipo fundador, o sea, yo concretamente, o sea, que también participo como mentor y como inversor en alguna empresa, veo que muchos de los problemas que se tienen son a nivel de fundador, ¿no? O sea, porque no se comparte la misma visión, es decir, y ahí pues se generan muchas disputas que al fin y al cabo están luchando en ese día a día, pero sin saber hacia dónde vas, ¿no? Porque cada uno tira por un camino. Entonces, ahí he tenido la grandísima suerte de contar con 3 fundadores que nos respetamos, aportamos nuestro punto de vista, cada uno sabe dónde puede aportar, y siempre son conversaciones muy ricas, ¿no? que hacen que cada año pues vayamos hacia esa visión. Y luego perdona que te pare antes de la tercera. Tú como fundador, ¿cuándo paras de vender y cuándo te pones a hacer otras cosas? ¿No? Porque tú vendías muchísimo. ¿Cuál es el momento en el que dices esto va solo y no tengo que meter el ojo? Nunca. Buena respuesta. O sea, siempre he estado vendiendo. Me refiero, no activamente, como puede ser una Account Executive, ¿no? Que tiene 3-4 demos al día, pero yo siempre estoy involucrado, ¿no? en intentar pues vender de forma indirecta, ¿vale? Es decir, si estamos cerrando un deal importante, oye, yo puedo colaborar, o sea, puedo escribir a los responsables de esos departamentos o incluso al CEO de esa empresa para mostrar por qué tiene sentido que trabajemos juntos, ¿no? Es decir, y esa forma de vender no solamente se extrapola a empresas, sino a nivel organizativo. Es decir, también un poco como CEO, es decir, la función es captar el mayor talento posible dentro de la empresa, que también es una forma de vender, ¿no? Totalmente.
O sea que nunca paras de vender. ¿Y la tercera que te he parado? Sí, la tercera es la promoción del talento interno. Es decir, aquí una cosa que hemos aprendido ha sido a que las personas que han tenido mayor conocimiento sobre Tuenix, no solamente mayor conocimiento, sino que han mostrado mayor compromiso, cuando se les da el reto, ¿no?, de una posición mayor o un cambio de posición, lo más seguro, es decir, al 90% es que van a responder y van a responder bien. Es decir, en Tuenix hemos tenido muchos casos, siempre hemos intentado fomentar esa promoción interna. Lógicamente, para algunas posiciones hemos preferido también traer a gente de fuera, pero siempre que hemos podido ha sido la promoción. Casos como, oye, pues una persona que empieza como SDR, acaba en el departamento de Customer Success y pues a lo mejor su salario con el performance que puede hacer, pues es a lo mejor, no sé, 10 veces mayor, ¿no? Es decir, o 5 veces mayor. O perfiles como Account Executive que luego han ido promocionando a Team Lead y luego han ido promocionando a Head de todo el área de nuevo negocio. Es decir, todo ese tipo de perfiles, la verdad es que no han funcionado muy, muy bien. Qué guay, tío. Ya ves. Pues Javi, arranca con el revólver de preguntas rápidas. Vale, te hemos preparado 1, 2, 3, 4, 5 preguntas rápidas, ¿vale? Y empiezo con la primera. ¿Qué libro, podcast, artículo nos recomendarías? Vale, pues el libro lo tengo claro. Un libro que a mí personalmente me marcó mucho, que fue Rompe la barrera del no. No sé si lo conocéis. Agente del FBI, Chris Voss, ¿puede ser? Sí. Sí, lo tengo pendiente. Ese no me lo termino de leer nunca, pero tiene buena pinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pareció, yo me he leído muchos libros de ventas, la verdad. O sea, antes, en mi época, cuando estaba empezando con Tuenix, me podía leer a lo mejor 20 libros de ventas al año, ¿no? O sea, de ventas y negocio al año. Pero eso concretamente me pareció que era poco bullshit. O sea, me pareció que era realmente consejos prácticos, o sea, que yo he aplicado en mi día a día, combinado con ejemplos reales. Me pareció, muy práctico y súper útil. Pero luego también, es decir, ese a nivel de ventas, ¿vale? A nivel de negocio, o más bien cultura, es decir, sí es verdad que tengo otro libro, bueno, que es el de Virgin, que es del CEO Richard Branson. ¿Biografía puede ser? Sí, la biografía. Porque este tipo de libro también, la verdad es que te ayuda mucho a entender otro tipo de líderes, ¿no? De líderes empresariales, de cómo gestionan su empresa, cuál es su cultura. Y bueno, pues para mí ese tipo de libro también me aportó muchísimo. Muy top. ¿Mayor cagada? Ceder más equity antes de lo esperado. Es decir, antes de estos dos cofundadores, nosotros también hemos tenido intentos fallidos de otros perfiles donde hemos dado muchísimo equity sin poner medidas, o sea, sin poner vesting, simplemente por la inexperiencia, que luego al final, acabamos arreglándolo, ¿no? Pero el no contar con personas que sean mucho más senior que tú, esa falta de inexperiencia te puede pasar factura. ¿Alguien que te inspire? Pues te diría que mi principal socio, que es Dani. Un saludo, Dani, desde aquí. Sí. Dani es una persona que con el paso de los años, va mejor. O sea, sinceramente es una persona que admiro muchísimo de ver la evolución, ¿no? Y de cómo ese tipo de pensamiento ha ido evolucionando, ¿no? Y de cómo es capaz de traer lo mejor para la empresa. O sea que esa pregunta la verdad es que la tengo muy clara. Qué top, la verdad, qué guay que tengáis esta conexión. Seguro que él piensa lo mismo de ti. Habrá que preguntarle. En otro momento. ¿Por cuánto venderías Tuenix hoy? No sabría decirte. No sé, es que este tema de venta, valoraciones, yo sinceramente es un poco bullshit, ¿no? Hasta que no tengas un papel para firmarlo, ¿no? Y hasta que no esté el dinero. Bueno, tú puedes decidir por cuándo lo venderías, ¿eh? Ya que alguien quiera
quiera ponerlo. Depende, sí. Sí, no, a ver si... Bueno, guay, ¿no? ¿Por qué no sueltas un número? Sí, pero es que depende mucho, ¿no? Porque depende mucho de si es un player que te compra el 100% pero que no tiene nada que ver con el negocio, o sea, depende de si es un player estratégico, ¿no? Para poder evolucionar en otros mercados o a nivel de producto, pero no podría decirte. O sea, por lo más que se pueda. Vale, buena respuesta. Esa respuesta siempre viene bien. Y por último, y para cerrar, como estamos aquí entre EdTech, me gustaría preguntarte cómo tú sigues formándote, cómo sigues aprendiendo. Bueno, una forma de aprendizaje también, es decir, yo a día de hoy no me formo, o sea, no estoy en ningún máster, por ejemplo, ya lo he hecho anteriormente. Es verdad que tengo siempre esa inquietud para poder formarme, pero también o sea, me formo mucho entrando en cierto tipo de comunidades. O sea, por ejemplo, hay comunidades especializadas en ventas, hay comunidades, bueno, también de negocios, únicamente para fundadores. O sea, ahí la verdad es que se comparten temas interesantes en las que puedes preguntar incluso tu opinión y te pueden contar cómo lo hacen otro tipo de empresa. O sea, digamos que se ha pasado más de la parte teórica de un libro hacia la parte más práctica, ¿no? En empresas mucho más grandes, ¿no? Para entender cómo lo están haciendo realmente. Y luego también otra forma de formarse es, bueno, conociendo otro tipo de emprendedores, o sea, ya sea como mentor, inversor o simplemente intentando ayudar. Ahí suele aprender mucho de cómo está el sector de la educación en otro tipo de áreas que no son el de idiomas. Qué top. Pues oye, es esto ya. Muchas gracias a los que estáis aquí escuchándonos. Muchas gracias, Jorge, por venir y contarnos tu película, que está muy chula. A vosotros. Nos vemos en la próxima.